Seguimos en este camino conociendo las impresiones de los dirigentes de Buga sobre la llegada del nuevo presidente de la República, Gustavo Petro, que el domingo anterior pues tomó posesión de este cargo en la capital de la República. Y hemos invitado al doctor Harold Hernán Moreno Cardona, abogado contador, a quien le trasladamos también esa misma inquietud, cómo ve él desde su óptica, desde su experiencia laboral, visión de ciudad, la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de la República. Doctor, bienvenido, y precisamente el tema de la semana es ese: ¿qué va a pasar con la llegada del nuevo presidente? Bueno, hay mucha esperanzas y estamos muy positivos de este nuevo gobierno porque se ha marcado un cambio drástico en la forma de hacer gobierno en Colombia, y qué bueno que pudiéramos aprender nosotros en los municipios para copiarlo. Y yo creo que debemos de retroceder un poquitico y vámonos el día que se pronuncia como presidente electo, y ese discurso donde es un discurso pacífico y demuestra que la campaña política se acaba e inicia una nueva era, pero manda un mensaje contundente a sus seguidores para no seguir haciendo tanta polémica, pero también a los adversarios. Posteriormente se reúne con el expresidente Uribe y ya vemos el momento de la posesión, y en ese momento de la posesión, a pesar de que en esos 57 minutos de audio que hay de ese discurso, deja cosas muy grandes. La tecnología se va totalmente a el tema ambiental, pero deja un decálogo de los parámetros que va a hacer ese gobierno. Es un decálogo excelente, excelente, porque lo primero que dice, ratifica la persecución o abolir la corrupción. Habla de los impuestos y empieza a generar incentivos para el cambio, y cierra, que esto puede ser muy peligroso, cierra todas las posibilidades de inversión extranjera desde el punto de vista de la temática. Y empezamos ya a ver hoy los nuevos proyectos de ley, como la reforma tributaria, la reforma laboral, que a pesar de que va a haber un estatuto único del trabajo, ya se va a hacer en la ley para volver el recargo nocturno a partir de las 6 de la tarde. Esto se puede demorar 2 o 3 meses, pero ya hay una situación positiva. Y lo que las directrices que ha sacado en el día de hoy: reducir todas las corbatas a toda la burocracia del ente nacional, acabar con la nómina paralela en el ente nacional. Esto no tiene historia en la administración pública. Nosotros de pronto no nos damos cuenta de lo que pasa en Bogotá, pero si nosotros miramos los municipios, aquí nomás en cualquier municipio del Valle del Cauca, podemos ver que eso abundan los contratistas. Pues ya eso se tendrá que acabar, porque va a haber una norma que dice una tercera parte de los contratistas únicamente, pero empiezan a reducir. ¿Cuál es el sentido de tener unas erogaciones muy grandes en combustible, con teléfonos y toda esa serie de cosas? O para que un secretario del despacho tenga que ir con 3 o 4 personas a hacer una actividad cuando puede ir solo únicamente con su propio conductor. Y empezamos a tener esa esperanza. En lo que a mí me gusta y estoy muy feliz es ese incentivo para las universidades. Nosotros fuimos el primer municipio que salió adelante con la proyección de la Universidad del Valle para el campus. Ya Petro se organizó y dijo: el campus de Buga, que ya tienen el lote, será una realidad. Entonces vemos que están saliendo muchas de las cosas por las que nosotros hemos soñado, hemos trabajado fuertemente, como en la universidad en todos los instantes de Colombia, y empezar a tener un medio ambiente más sano. Doctor, frente al tema económico que usted maneja y la reforma tributaria, la que está dando a conocer, va orientada precisamente a conseguir ese déficit económico y fiscal que hay. Frente a ese, y lo que usted tal vez ha observado, ¿beneficia a ambas partes, al gobierno, al pueblo como tal? Bueno, recordemos que una reforma tributaria, y siempre lo he dicho, solo hay un proyecto de reforma tributaria. Un proyecto de reforma tributaria que es muy esperanzador, o sea, diría uno muy agresivo. Pero aquí hay muchos cambios en letra chiquitica que lo tenemos que analizar. En la campaña se dijo que la reforma tributaria necesitaba recoger 50 billones
Pero ya presentada la reforma, vemos que se habla a 25 billones. Y una reforma tributaria para los 4 años. Esto genera una estabilidad tributaria muy grande porque las empresas en Colombia estaban acostumbrados a variar. Ahora, de los colombianos asalariados, el 97% de los colombianos ganan menos de 10 millones de pesos. O sea que ese impuesto a los asalariados es de 10 millones para arriba y es progresivamente. O sea, de 10 millones empieza a subir hasta que llega a una tabla de tributación del 35% y es el 3%. El patrimonio, que no estoy de acuerdo con el impuesto al patrimonio porque el artículo 317 de la Constitución dice el impuesto de patrimonio solo lo podrán cobrar los entes municipales, entonces vamos a tener un doble impuesto y además con el catastro multipropósito que nos acaban de incorporar a los vallecaucanos, pues se va a empezar a tributar mucho. Pero tenemos que saber que si nosotros queremos tener una contribución social y queremos tener más salud, tenemos que tener más educación, más vivienda, pues tenemos que pagar impuestos. ¿Y quiénes pagan los impuestos? Los que tengamos la forma de pagar. ¿Y cómo evitamos pagar impuestos? Si usted cada vez que compra un dulce, una chocolatina, pide factura. La tributación está tan alta porque nosotros nos acostumbramos a comprar sin factura. Usted vaya a un establecimiento nocturno y pida la factura y verá que en 2 o 3 años la tributación baja. Frente a este tema que se ha manifestado a nivel nacional, ¿cómo aplicaría para la ciudad de Buga, teniendo en cuenta las elecciones, el aporte que los bugueños le hicieron a la campaña Petro y todo este tema que se ha manejado frente a una administración local? Yo creo que tiende a nulo, porque es que ya él es el presidente de todos los colombianos. Si bien ganó con 11 millones de votos, hubo 10 millones que no votaron por él, pero tiene que entrar a gobernar. Ahora, en Buga pues hay mucha expectativa porque en Buga Petro sacó 42.700 votos, pero realmente ¿cuántos votos tiene Petro en Buga? Yo creería, y me puedo equivocar, que Petro en Buga tiene 15.000 votos. ¿Los otros votos de dónde salen? La oposición a un sistema de gobierno que se disparó y la malversación de un sistema de gobierno que fue, digamos, tildado y actuó con mucha corrupción. También unos opositores al otro candidato cuando salió a pelear con la Virgen y empezó a hacer una cantidad de cosas. Entonces todos esos votos se subieron a los 42.000 votos del presidente electo. Pero también si nosotros nos vamos al fondo, sabemos que esto es una sociedad, el pacto histórico era una sociedad de 4 o 5 partidos en Buga, donde cada uno de esos partidos tiene un poder decisorio. Entonces miramos que hay unos de Colombia Humana, hay otros del pacto histórico, hay otros de, si no me estoy mal, los seguidores del doctor Roy Barrera. Hay 4 o 5 personas que son los, digamos, los componentes y los responsables de ese pacto histórico y cada uno de ellos tendrá su derecho a tener un candidato. Ya hay algunos que se han puesto la camiseta y la cachucha diciendo que son petristas cuando toda la vida nosotros sabemos que no han estado allá. Entonces me parece que se van a abusar de ese cambio. Ahora, usted no puede pregonar un cambio cuando no solamente se ha cambiado de camiseta, pero en el interior sigue siendo el mismo, siempre ha estado en las mismas malas prácticas, siempre anda con los malos administradores. Entonces, ¿de qué cambio estamos hablando? Se está hablando de un cambio de personas que nunca han estado allá y van a mostrar una opción de gobierno distinta a la que siempre se ha gobernado. Pero si usted estuvo gobernando hace 8 días con una persona y ahora por ser el cambio se muestra independiente, allí se está engañando a los electores, pero el ciudadano de a pie, el ciudadano de común, sabe que el cambio es con personas distintas. Doctor Harold Moreno, frente a esta situación, ¿cuál es el mensaje que se le entrega entonces a la comunidad bugueña, al centro del Valle, al departamento, frente a este tema electoral, frente a lo que sucedió en las pasadas elecciones presidenciales? Mire, el presidente Petro es el presidente de todos los colombianos, 50 millones de colombianos, ya tenemos un presidente que se llama Gustavo Petro. Sea que nos guste o no nos guste, tenemos que seguir la convocatoria de él y tenemos que tener confianza. Nosotros no podemos seguir empezando a pelear y a obstaculizar un gobierno que se está mostrando bien. Si nosotros vemos esa lista de
ministros que no lo teníamos en Colombia hace muchos años, no tendríamos por qué criticar. Que no nos guste la reforma tributaria porque nos va a meter la mano al bolsillo, pero el que tiene que pagar. Y cuando uno tiene capacidad de pagar, pues tiene capacidad de contribuir. Y empezarnos a cambiar ese chip. Si tú estuvieras en los Estados Unidos, ni mu decías de estos impuestos. Y con ese agravante de que es que aquí no se paga impuestos porque se los roban, entonces tú te convertirás en un ladrón más de los impuestos. Muy amable, doctor. Frente a esta exposición y ese pensamiento que se tiene frente a la ciudad, frente al país, y que seguramente con el pasar de los días se va a seguir escalando frente a esta necesidad cuando ya se oriente todo este trabajo a lo que va a ser enrutado hacia seguramente la Alcaldía Municipal de Guadalajara. Muy amable. A usted, William, y a todos los oyentes y televidentes que nos sigan acompañando con el mensaje positivo de buen gobierno para tener una muy buena gobernanza. No importa el candidato que sea, lo importante es que lo haga bien. Él es Harold Hernán Moreno, abogado contador, hablándonos de temas de ciudad y de la llegada del presidente Gustavo Petro al Palacio de Nariño. Y así seguiremos hablando con los dirigentes de la ciudad de Buga frente a este inicio del nuevo gobierno y de lo que seguramente viene para Guadalajara de Buga. La información que seguimos generando en la Ciudad Señora con Producciones Gil Televisión. Yo soy William Hurtado Loaiza y esto es CNS Noticias Buga.